Vamos a ver un ejemplo para clausurar totalmente el tema de probabilidad. Ese ejemplo va a ser el siguiente. Vamos a considerar sigma, que es nuestro espacio muestral, estos elementos, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5 y a sub 6. Y vamos a considerar las probabilidades de esta manera. Observen que aquí no vamos a considerar probabilidades que sean iguales. Vamos a considerar que la probabilidad del elemento A1 y A2 sea 0.1. La probabilidad de A3, 0.2, la probabilidad de A4, 0.25, la probabilidad de A5, 0.3 y la probabilidad de A6, 0.05. Además vamos a considerar estos conjuntos. A es el conjunto de eventos A1, A2, B, A2, A3, A4 y C, A2, A3, A5. Y vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a hallar primero la probabilidad de A complemento. Recuerden que la probabilidad de A complemento, ¿qué es? Es 1 menos la probabilidad de A. Ahora, ¿esto cuánto es la probabilidad de A? Observen que la probabilidad de A es A1 y A2. Es decir, lo podemos escribir de esta manera. Vamos a abrirnos un poco acá. Sería la probabilidad de estas cosas, de A sub 1 unido a A sub 2. Observen que esos elementos no tienen intersección. Y recordemos que la probabilidad de A unido B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersectado B. Entonces, como estos elementos no tienen intersección, simplemente va a ser la suma de ellos. Es decir, ¿cuánto es la suma de A sub 1 y la probabilidad de A sub 2? Va a darnos lo siguiente. Va a darnos 1 menos, y aquí la probabilidad de A sub 1 nos va a dar ¿cuánto? Nos va a dar 0.1 más la probabilidad de A sub 2, que es justamente también 0.1. Es decir, esto nos queda 1 menos 0.2, que es 0.8. Observen, ahí encontramos la probabilidad del complemento de A. Ahora, vamos a encontrar la probabilidad de C unido A. ¿Esto cuánto nos da? Recuerden, podemos hacer C unido A. ¿Qué será C unido A? Vamos a ocultar esto un momento y enseguida lo haremos. La probabilidad de C unido A, ¿qué va a ser? Entonces hacemos C unido A. Esto sería la probabilidad de C unido A, que sería A sub 1, A sub 2, A sub 3 y A sub 5. Sería este conjunto. Y si lo escribimos de esta manera como este, simplemente sería la suma de cada uno de estos. Es decir, nos quedaría la probabilidad de A sub 1, que es 0.1, la probabilidad de A sub 2, que es 0.1, más la probabilidad de A sub 3, que es 0.2, más la probabilidad de A sub 5, que es 0.3. Y esto nos da 0.2 más 0.3, 0.5, 0.6, 0.7. Esto nos daría 0.7. Observen, recuerden que también pudimos usar la regla de la unión, es decir, esto sería la probabilidad de C más la probabilidad de A menos la probabilidad de A intersectado C. Y esto nos daría la probabilidad de C. Observen que sumaríamos la probabilidad de A sub 2, de A sub 3, de A sub 5. Luego en la probabilidad de A sumaríamos la probabilidad de A sub 1 y la de A sub 2. Y por último en la intersección observen que tenemos A sub 2. Entonces le restaríamos una probabilidad de A sub 2. O sea que nos daría lo siguiente. La probabilidad de A sub 2 es 0,1 más la probabilidad de A sub 3, que es 0,2, más la probabilidad de A sub 5, que es 0.3. Más, ahora con la probabilidad de A me queda 0.1 más 0.1, que serían estos dos, A sub 1 y A sub 2. Y a esto le restamos 0.1, que sería la probabilidad de la intersección, que simplemente es A sub 2. Observen que se cancela uno de estos con uno de estos y nos va a quedar justamente lo que teníamos anteriormente. Ahora, vamos a hallar entonces los otros dos valores que nos faltan, que serían estos dos. Vamos a hallar estos otros dos también. Vamos a calcular la probabilidad de la unión de los tres y la probabilidad de D. La probabilidad D, que es la probabilidad de A dado C. Entonces, esta unión que nos va a dar, podemos verlo de esta manera más sencillo, ya que aquí tenemos pocos elementos. La probabilidad de A unido B unido C, observen A unido B unido C, ¿qué sería?
es A, que es A sub 1, A sub 2, B, que es A sub 2, A sub 3, A sub 4, o sea que aquí tendríamos A sub 3, A sub 4, y aquí tendríamos A sub 5. Observen, esto nos daría la unión. Pero observen lo siguiente, esto sería lo mismo que hiciéramos la probabilidad del complemento de A sub 6. Observen que esto sería justamente el espacio muestral menos A sub 6, o sea que si hacemos A sub 6 complemento nos va a dar justamente esto. Y observen que así nos queda mucho más sencillo, porque esto que va a hacer, va a ser 1 menos la probabilidad de A sub 6. ¿Y esto cuánto nos daría? Nos daría 1 menos y la probabilidad de A sub 6 es 0.05. Y esto es justamente 0.95. Observen que fue sencillo hacerlo de esta manera. Ahora vamos a hacer esta última probabilidad. La probabilidad de A dado C. Entonces esto nos da la probabilidad de A intersectado C sobre la probabilidad de C. ¿Y esto cuánto nos va a dar? La probabilidad de A intersectado C, ¿qué nos daría? A intersectado C, ¿cuánto nos da? Esto nos da la probabilidad de A sub 2, que es A intersectado C. Y esto sobre... Y la probabilidad de C, que simplemente la probabilidad de ¿qué? De estos elementos, de A sub 2, A sub 3, A sub 5. ¿Y esto cuánto nos va a dar? Nos va a dar la probabilidad de A sub 2, que es justamente 0.1, sobre la probabilidad de esto, que sería la probabilidad de A sub 2, que es 0.1, más la probabilidad de A sub 3, que es 0.2, más la probabilidad de A sub 5, que es 0.3. Es decir, esto va a ser igual a 0.1 sobre 0.6. 0.6 nos da esto de aquí abajo. Y esta división nos da aproximadamente 1,7. Esto lo podemos aproximar a 1,7. Simplemente escribámoslo acá. Esta división es aproximadamente 1,7. Esta sería esta probabilidad condicional. Entonces aquí terminamos el tema de la probabilidad.